Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le digo, ¿abrimos? Sí, señor, listo. Vamos al oído, doctor Le Fernando. digo al oído de Mar lo que pasó en los Estados Unidos con Colombia. Eso es una cosa grandiosa. Eso no es un partido de fútbol. Pero cuéntenos usted al oído qué pasó en Colombia. ¿Qué clase de reacción tuvo el país ante su triunfo, ante su gloria, ante el recuerdo de que Colombia es ese país maravilloso de 74.000 espectadores que fueron enormemente pacíficos, pero que llegaron desde cualquier lugar de los Estados Unidos para seguir la patria? En Colombia, ¿qué pasó de mal? Doctor Fernando, en Colombia se reunieron las familias, como hacía mucho tiempo no ocurría. Pudimos ver ese ánimo que tenían los ciudadanos de salir de su trabajo. Lo digo porque estuve en las calles de Bogotá, doctor Fernando, por lo menos, y vi cómo desde las 4 de la tarde mucha gente empezó a salir de sus trabajos para llegar a su casa. Eran cientos de miles de personas con la camiseta tricolor en las calles y todos afanados por poder llegar a su casa, a su barrio, a su conjunto, a ver el partido. Y la gente se organizó en grupos enormes en Colombia. En los centros comerciales hubo pantallas gigantes, en el Parque de la 93 hubo pantalla gigante para que la gente disfrutara del partido. Realmente el país estaba volcado a continuar a ver el gran espectáculo que nos ofrecía la selección Colombia, que no defraudó, doctor Fernando, y logró ese gol, que quisiera recrearlo, no sé, Quique, si lo tenemos aquí en pantalla, ese momento épico donde, vean, qué belleza, qué jugada, donde nos dieron en el alma, mejor dicho, nos han revivido con ese gran gol que de cabeza anotó Jefferson Lerma, que nos pone en la final con la Argentina. Enorme momento. Y, por supuesto, momentos difíciles al final del partido. Lamentablemente, los uruguayos no supieron perder, doctor Fernando, y terminaron, veamos las imágenes, yéndose a los golpes con los colombianos, con la afición colombiana que estaba en el estadio. Lamentable las imágenes al final del partido. Ahí lo estamos viendo. Y el otro momento épico del partido, sin lugar a dudas, doctor Fernando, fue que esos quizá 70.000 colombianos en el estadio acompañando a la selección Colombia salieron gritando este coro que ya es conocido y reconocido en toda Colombia. Aquí está la salida de la hinchada colombiana del estadio. Escucha. Son las voces de los colombianos, doctor Fernando, a la salida del Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, ayer. Qué elección, ¿no? Qué elección. Los colombianos que perdieron su patria, ahora dicen, fuera Petro. Lo que están diciendo es queremos volver, queremos a Colombia, pero fuera Petro. La Colombia grande, la Colombia del amor, la Colombia de la grandeza, la Colombia que tuvimos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la Colombia esa es la patria que Colombia quiere y la patria que muchos han perdido. ¿Qué más de mal? Doctor Fernando. Ese fuera Petro, que quede para la historia. Y en las ciudades de Colombia, ¿cómo se vive el triunfo? El triunfo se vive en todas las ciudades en paz, no hay reporte de hechos de alteración del orden público, por fortuna, doctor Fernando. Después del partido, evidentemente, la selección Colombia hizo que nos olvidáramos ayer, doctor Fernando, del dolor que atravesamos como patria. Nos olvidáramos del odio, del resentimiento, de los discursos de sangre y de venganza de Gustavo Petro, de la lucha de clases, del ataque rastrero a través de las redes sociales de los miembros del gobierno de Gustavo Petro. De todo eso hizo que nos olvidáramos ayer la selección Colombia. Realmente es un sueño y lo vimos en cada región, doctor Fernando, Cali, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, ni se diga la fiesta que tienen, y en muchos lugares no han parado la fiesta, siguieron derecho celebrando el gran triunfo de la selección Colombia. Realmente hermosa
celebración, doctor Fernando, que dice todo lo que somos como colombianos. Definitivamente no somos lo que representa Gustavo Petro, por fortuna. Definitivamente, y por eso gritamos todos, fuera Petro, fuera Petro. Y bueno, ahora vamos a otros hechos que son menos agradables, doctor Fernando, pero que hay que informarlos. Ayer se conoció que efectivamente fue retirado el señor fiscal Mario Burgos, que llevaba el proceso en contra de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. Aquí está el comunicado, lo tengo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice lo siguiente: como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesador Nicolás Petro contra el mencionado funcionario. Esto significa que le hayan la razón a Nicolás Petro, se la quitan al fiscal Mario Burgos, que fue el que logró esa declaración donde Nicolás Petro decía: mi papá sí sabía del ingreso de dineros que no fueron reportados por la campaña. Así que se quitan un gran peso de encima los Petro con esta decisión de la fiscal de Petro, además. La fiscal de Petro, la fiscal haciéndole el favor a Petro, que no es otra cosa. A eso no le dé vueltas. Es la fiscal elegida por Petro haciéndole el favor a Petro. Nombrarle un fiscal amigo para que proteja a su hijo Nicolás Petro, que cometió todos los delitos que cometió, según sabemos y según él mismo ha confesado. Y vea usted esto que dice Juan Carlos Leguizamón. Gracias, Juan Carlos, por escribirnos siempre y estar pendiente de la hora de la verdad. Escribe lo siguiente: tan curioso, cambian a Mario Andrés Patiño el mismo día, es Burgos, el mismo día del partido. Sí, claro, claro. Ayer Colombia estaba en modo Selección Colombia. No estaba pendiente de lo que estaba pasando en el concierto nacional. Y sí, cambiaron al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño justo el día en que juega la Selección Colombia. Pero aquí tenemos que recordar precisamente por eso la noticia. Ahora que entra en el proceso, pues nada, porque es que definitivamente, doctor Fernando, si sacan al fiscal que logró tanto, ahora lo que falta es que digan que la declaración que rindió Nicolás Petro y que ha dicho que fue bajo presión cuando él juró que no estaba bajo presión, pues va a terminar en el olvido y nada de lo que pasó será seguramente válido en el proceso, lo que no debería ser en derecho. Pero, pues... Para eso tenemos fiscal. Usted dice que la fiscal es muy callada, que es muy silenciosa. No, la fiscal está haciendo su tarea. Es la fiscal de Petro y va a favorecer a Petro. Y entonces va a liberar de toda carga a Nicolás Petro, que cometió los horrores que el país presencia. Pero no tienen vergüenza. La señora fiscal tampoco tiene vergüenza de más, se lo cuento al oído. Y es que, doctor Fernando, queda pendiente el proceso que se lleva a cabo en contra de de Gustavo Petro en la comisión de acusaciones. Tiene proceso penal por violación de topes electorales y proceso constitucional del que habla el 109 de la Constitución, también por violación de topes electorales. También estamos pendientes de la decisión del Consejo Nacional Electoral respecto a esa violación de los topes que le daría un golpe al pacto histórico y a la bancada que tienen en el Congreso de la República. ¿Qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué va a hacer la Comisión de Acusaciones? Ahí están los procesos, independiente de lo que esté haciendo la Fiscalía. Debe ocurrir algo. Por lo pronto lo han demorado mucho, ¿no? Por lo pronto lo han demorado mucho. Más de un año. Eso debió resolverse hace muchísimos meses, porque las cosas no pueden ser más obvias. Es decir, ¿habrá alguien que discuta que Gustavo Petro violó los topes electorales? No. ¿Habrá alguien que lo diga? Bueno. Imposible que se diga eso. Doctor Fernando, este es un momento especial para que veamos a Gustavo Petro y el tema del tren interoceánico. Resulta que el tren interoceánico no es el tren de Buenaventura a Barranquilla. No. El tren interoceánico que plantea Gustavo Petro solamente va por el tapón del Darién. Y lo que hace es saltar del Chocó, por supuesto, a Panamá. Es lo que hace el tren de Gustavo Petro. Recordemos el anuncio de Gustavo Petro, por favor. Y yo gobernadora, lo dijimos la vez pasada, hace un mes, una consulta de la población del Darién. El tren transoceánico puede
que es elevado porque si no tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién, punto. Empieza y termina en el Darién, más o menos. Pero eso implica una consulta. Nosotros no podemos adelantar. Este es el anuncio de Petro hablando del tren interoceánico. Y es que Petro Pero está obsesionado. si se hace elevado, no toca la selva de mar. Pero eso es un Todas mal las chiste, obras, ¿no? todos los trabajos de ingeniería, todo lo que hay que hacer para construir semejante tren se hace por el aire. Perdóneme, casi que digo la expresión. Gustavo Petro es muy especial. Petro ha hablado de un tren en los Llanos Orientales, ha hablado de un tren que conecta a Buenaventura y Barranquilla, ha hablado de un tren que arranque en Tumaco, en Nariño, para que pase por el Piedemonte Llanero. Ha hablado de todo un sistema de trenes que está en su cabeza, que evidentemente, doctor Fernando, el tema es la mentira con la que se pronuncia Gustavo Petro prometiendo cosas que no ha empezado. Antes de campaña prometió el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla y no hay siquiera planos de eso, no hay factibilidad, no hay estudios de nada, simplemente anuncios, y vuelve y lo hace con este tren interoceánico que pasa por el Darién. Hágame el favor, el tapón del Darién con un tren, hágame el favor. Tiene que ser uno muy ignorante, muy tonto, o creer muy tontos y muy imbéciles a los colombianos. En fin, pero vamos a otros hechos. Ayer alguien me envió por redes sociales este video, me dicen que es el nuevo ministro de Educación de Gustavo Petro. Veámoslo en una rumba al ministro. Veámoslo. Vea pues, el lenguaje del señor. Definitivamente, Petro lo logró, doctor Fernando. Nombró de ministro de Defensa a una persona que no le gustan las fuerzas militares. Logró de ministro de Salud a una señora que detestaba la CPS y lo siguió con otro ministro como Jaramillo, que también detesta la CPS. De ministro de Economía a un personaje que terminó gustándole muy poco las empresas, a uno de Industria y Comercio que las persigue, a uno de Cultura que no habla, a uno de Educación que es grosero, a una de igualdad que no conoce qué es eso porque hoy vive como las más ricas, como una princesa medieval. O sea, esto es absurdo. Y ahí está el nuevo ministro, y me dicen que es él el que aparece en ese video, y si no es él, pues que diga que no es él, diciendo Uribe para con no sé tantas. Es que ese es el estilo, doctor Fernando, que nos tenemos hoy en el país. Ese es el ministro de Educación. De Educación. Para que los niños aprendan comportamiento, ya que los sindicatos que conocemos, los de FECODE, no les enseñan matemáticas, no les enseñan biología, no les enseñan literatura, que entonces un ministro de Educación les enseña a mentar la madre. Qué cosa tan buena, ¿no? Entre tanto, Gustavo Petro dice que a sus funcionarios los medios de comunicación y la Procuraduría lo tienen en una encerrona. Encerrona le llama Gustavo Petro a cada vez que investigamos, damos a conocer hechos de corrupción en su gobierno, que lo son todos. De hecho, tuvimos mucho éxito, doctor Fernando, presentándole a nuestra audiencia casi por 15 minutos los hechos de corrupción del gobierno Petro en 2 años. Ahí está el catálogo, está el video y está titulado de esa manera, los hechos de corrupción del gobierno Petro. Para que quien no lo ha escuchado, no lo ha visto, lo invitamos a que ingrese a nuestro canal de YouTube, ahí lo encuentran. Pero veamos y escuchemos qué fue lo que dijo Petro de la Procuraduría y los medios de comunicación. Y el gabinete, en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la Procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos, en mi opinión se dejó encerrar. Porque es más fácil seguir la inercia que hacer los cambios. El cambio cada vez es más difícil. La inercia es fácil, pero el camino fácil siempre lleva al abismo. Y los números iban indicando un abismo y nosotros hemos tomado la decisión de hacer el cambio.
contrario a Chipre. Todos los discursos de Petro son iguales. No sé si tenemos ahí el otro declaración de Gustavo Petro, doctor Fernando, que no me sorprende, o sí me sorprende, donde Petro habla de por qué hace los discursos como los hace. Me confirma aquí A que mí si me tenemos gusta esa ni siquiera declaración. leer mis discursos sino inventarme. A mí me gusta ni siquiera leer mis discursos sino inventármelos. Listo, ahí lo ha dicho. A mí no me gusta siquiera leer los discursos, me gusta inventármelos. Es lo que dice Gustavo Petro. Bueno, por eso Mucha dice lo que dice. invención tiene. En cada discurso construye un tren del que no existe nada. No existe nada. Esa es una burla, eso es una ofensa a los colombianos. Hablar de todos esos trenes que no existen sino en la imaginación de Petro es una ofensa a los colombianos, que están empobrecidos, que no tienen comida, que no tienen trabajo, que no tienen crecimiento económico. Se burla de los colombianos, Gustavo Petro. Un tren de esa magnitud y los colombianos no tienen que comer. ¡Qué horror! Entre tanto, Gustavo Bolívar ha sido el gran representante de Colombia en las deliberaciones que ha tenido lugar en la ONU por estos días. Y allá está Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, hablándole al mundo de cómo su presidente, Gustavo Petro, ha logrado detener la contaminación mundial. Escuchemos parte de la intervención de Gustavo Bolívar hace unas horas ante la ONU. Veamos. De hecho, solo aportamos el 0,2% de los gases de efecto invernadero, libra una lucha internacional contra el cambio climático. Una lucha con coherencia, incluso a pesar de grandes sacrificios en términos económicos para nuestro país. Y pongo un ejemplo. El presidente de la República, desde el día de su posesión, hace 23 meses, prohibió la exploración de petróleo y de gas. Esto a un costo. ¿Qué tal la hazaña de la que se siente orgulloso Gustavo Bolívar? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. O es un tontarrón, o es un loco, o es un loco. ¿Cómo es posible decir que qué maravilla que Colombia ha logrado parar las exportaciones de carbón y de petróleo? Increíble. Petro. Bueno, pero es Gustavo Bolívar. Pues es que sí, doctor Fernando, muy difícil porque han puesto en la ONU, dando sí. lecciones en la ONU de lucha contra el cambio climático. Pero además, pues es un hombre que toda su vida se desempeñó como libretista muy exitoso, ¿no? De narconovelas. Y que hace hablando de estos temas de un día para otro. Gustavo Petro no ha parado de señalar a la extrema derecha como los responsables de que los cambios sociales no se produzcan y de que su constituyente no avance, al punto que empieza a atacar a sus propios amigos como este, que es reconocido amigo y hombre muy cercano a la causa de la izquierda en Colombia, que es Rodrigo Primi. Escribió Gustavo Petro lo siguiente, doctor Fernando, le leo. Esto hace parte del ataque que le hizo a Colfecar, a la Confederación de Camioneros de Colombia. Vea usted lo que le dice. La extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches, a la sierra eléctrica. El poder constituyente ha sido convocado y ese no tiene costo, acaba con los costos de la corrupción, dijo Gustavo Petro. Le respondió Rodrigo Uprimi lo siguiente. Según este trino, quienes tengamos reparos a una asamblea constituyente somos de extrema derecha y amigos de la violencia. No es la forma, presidente Petro, de debatir sobre la posibilidad de una asamblea constituyente y menos de buscar un acuerdo nacional. Tiene razón el profesor Uprimi, doctor Fernando, porque Juan Fernando Cristo está haciendo lobby, se está reuniendo con todo mundo para hablar del acuerdo nacional. Pero mientras Juan Fernando Cristo habla del acuerdo nacional, que lo veo perdido, Gustavo Petro dinamita cualquier posibilidad de acercarse a nadie, porque Petro dice que el poder constituyente solo recae en las personas que no están ostentando el poder, no en los políticos, no en los funcionarios, sino en el país de a pie. Y ha dicho que lo que él quiere es que cada colombiano sea presidente de Colombia. Demar, usted habla del profesor Uprimi, yo pues de profesor no le veo mucho, pero hijo de uno de los grandes profesores que tuvo Colombia, de Leopoldo Uprimi. Yo le doy el encargo de que me diga si un librito de Leopoldo Uprimi de historia de las ideas políticas ha sido reproducido en Colombia.
si su hijo se ha tomado el trabajo. Eso sí es un tesoro para Colombia. Bueno, Ademar, pero hablemos al oído de lo que está pasando en el resto del mundo y en los Estados Unidos con el candidato Biden, el presidente Biden, que merece todo nuestro respeto como presidente, pero candidato Biden que está en la cuerda floja. ¿Qué cuenta usted? Doctor Fernando, que ya no son 13, sino 15 los representantes de los demócratas en Estados Unidos que le han insistido a Joe Biden que se tiene que retirar de la contienda. Y Joe Biden ha respondido que él está en perfectas condiciones de salud, que no necesita someterse a ningún examen, como algunos lo están planteando, porque él es capaz de seguir lo que le queda de periodo presidencial y aparte de eso enfrentarse a Donald Trump, que es la persona que lo ha vuelto pedazos por cuenta de su propia condición. De hecho, el presidente Biden fue clarísimo en decir que si se trataba de reparar sobre su presentación el día del debate del 27 de junio, esto se debía a la correría que tuvo en el mundo. Entre otros, recuerda usted, fue a Francia a celebrar el día D y que esto le había significado agotamiento, cansancio y que por eso se podía haber cansado y distraído, pero que eso no tenía nada que ver. Él dice que también hay que defender los 13 millones de votos, un poco más, que sacó en la convención del partido y que lo eligió como candidato de la colectividad y que eso no se puede vulnerar y que se debe respetar. Lo cierto es que no están muy convencidos los demócratas, no han tomado una decisión en contra de Joe Biden y les queda muy difícil, doctor Fernando, porque las reglas del juego son claras y ese es el candidato que tienen los demócratas. Lo que es gravísimo para ellos, porque es el triunfo de Donald Trump, ¿no? Sí, claro. A quien quieren muy poco, a quien respetan muy poco, de manera que es una situación muy difícil. Bueno, eso pasa en los Estados Unidos, donde tenemos, hay que recordar las tragedias del huracán, de las lluvias, de los golpes que el clima le está dando, particularmente a la zona de Houston, a la De zona Texas, sí, señor. Sí. de Texas. Sí, exactamente. ¿Qué sabemos sobre ese huracán? Ya paró porque ha habido inundaciones, porque ha habido toda clase de tragedias. Nuestra solidaridad con el pueblo americano por este dolor. Y nos alistamos en Colombia porque hay alerta, doctor Fernando, por supuesto, por el paso del huracán Beryl por nuestro país. Recuerde usted, hace un día más o menos estábamos reportando el fallecimiento de 4 personas y miles de afectados, los cortes de luz que dejó el paso del huracán Beryl precisamente por Texas. No hay noticia que indique que se haya disminuido el poder del huracán. Lo cierto es que nos preparamos en la zona Caribe para recibir el coletazo del huracán y ver pues cuál tránsito va a seguir el fenómeno natural. Dios quiera que no nos toque, doctor Fernando, porque con un gobierno tan inepto como el de Petro, cualquier desastre natural es la catástrofe de manera exponencial para Colombia. ¿Usted se imagina Petro manejando el COVID-19 o Petro manejando un huracán? Por Dios. Dios mío bendito. No. Dios mío bendito, como construyendo el tren del Darién de mar. Una recomendación al oído a la gente que repase las palabras de nuestro gran profesor y amigo, el profesor Mackenzie, sobre lo que pasó en Francia. Nadie ha entendido bien lo que pasó en Francia, salvo el que pueda haber oído la explicación de Eduardo Mackenzie. ¡Qué cosa magistral! ¡Qué cosa magistral! Se la recomendamos, muy al oído. Sí, señor. Bueno. Y doctor Fernando, un último tema para el oído tiene que ver con el presidente Álvaro Uribe. Ayer se pronunció respecto de la autonomía de las regiones. Oiga, qué gran trabajo el que ha hecho el gobernador Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia. 69.000 millones de pesos le está ahorrando el departamento al año con el recorte a la administración pública que ha hecho en su departamento. El expresidente Uribe se refirió también al tema de la necesidad de la independencia de las regiones en temas fiscales, la autonomía fiscal, porque recuerde usted de un referéndum en camino que se está organizando para pedirle al país que sea posible que las regiones sean más autónomas en cuanto al uso de del recurso y el presupuesto. ¿Por qué?
porque entre otras cosas Gustavo Petro ha sido uno de los primeros en apretarse el cinturón donde hay gobernadores y alcaldes que no son de su cuerda ideológica, lo que es grave. Entonces, si hay un presidente que gobierna para unos pocos, como es el caso de Gustavo Petro, ¿qué pasa con los demás? Esa es la situación. Y el presidente Uribe se manifestó al respecto. Bueno, además, hemos tenido una jornada maravillosa. Les volvemos a recordar el triunfo de Colombia, la gloria de Colombia, lo que significó esa hazaña que es mucho más que una hazaña deportiva. Es una hazaña de centenares de miles de colombianos en los Estados Unidos que dejaron constancia de lo que quieren. Un país grande, un país poderoso como el que derrotó a Uruguay, y fuera Petro, fuera Petro. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.